No sé por qué decidí contar esta historia después de tantos años. Tal vez porque ya no me quedan muchas noches en vela o porque, en el fondo, siempre supe que algún día debía hablar de lo que viví en aquel pueblo olvidado de Tamaulipas. Corría el año 1986. Yo tenía 17 años y, por azares del destino, terminé viviendo un tiempo con mi tío Ramón en un rancho a las afueras de Jaumabe. Mi familia había pasado por problemas económicos, y mi madre pensó que lo mejor era enviarme a ayudar en las tierras de mi tío mientras las cosas mejoraban. El rancho estaba en medio de la nada, rodeado de cerros y caminos de terracería que parecían no llevar a ningún lado. Se dedicaban a la siembra de maíz y al ganado, y aunque el trabajo era pesado, me gustaba la vida en el campo. Lo único que me incomodaba era la sensación de que algo en ese lugar no estaba del todo bien. Desde mi primera noche, sentí que alguien me observaba. El cuarto donde dormía estaba en la parte trasera de la casa, con una ventana que daba a un sendero de tierra. A veces, en la madrugada, me despertaban ruidos extraños, como si algo rascara la pared o caminara por el techo. Pensé que eran alimañas, pero la sensación de ser vigilado no me abandonaba. Una tarde, mi primo Jesús y yo estábamos reparando un cerco cuando escuchamos a los perros ladrar como locos. Volteamos hacia el monte y vimos a una mujer vestida de negro, de pie entre los árboles, a unos 50 metros de nosotros. No se movía, solo estaba ahí, con la cabeza levemente inclinada. ¿Quién es?, pregunté en voz baja. Jesús se puso pálido. «Métete en la casa», me dijo sin mirarme. «No preguntes, solo hazlo». Obedecí sin entender, y cuando entramos mi tío Ramón nos miró con seriedad. «¿La vieron?», preguntó. «Sí», respondí. «¿Quién es?». Se hizo un silencio incómodo. Mi tío suspiró y tras un momento dijo: «La llaman la bruja del camino. Nadie sabe quién fue en vida, pero aparece en las orillas del rancho desde hace décadas. Algunos dicen que era una curandera que fue asesinada, otros que vendió su alma al diablo. Lo único seguro es que cuando alguien la ve, algo malo sucede». Me dio escalofríos. Traté de no pensar en ello, pero esa misma noche, el miedo volvió. A eso de las 3 de la mañana, desperté con la sensación de que alguien estaba junto a mi cama. No podía moverme. Sentía un peso sobre el pecho y escuché un susurro cerca de mi oído. No entendí las palabras, pero eran como un murmullo en otro idioma. Cuando por fin pude reaccionar, me levanté de golpe, temblando. No había nadie en el cuarto, pero la ventana estaba abierta de par en par, aunque yo la había cerrado antes de dormir. Los días pasaron, y aunque traté de convencerme de que todo era mi imaginación, los eventos extraños continuaron. Cerdos muertos en la madrugada, gallinas desaparecidas, huellas de pies descalzos en la tierra que aparecían de la nada. Pero lo peor vino una noche en la que mi tío me pidió que llevara una carga de maíz al otro lado del rancho. Era un trayecto corto, pero tenía que cruzar el sendero donde vimos a la mujer. Tomé la carreta y salí con la mula. Todo estaba en silencio, pero a mitad del camino, el animal se detuvo y empezó a temblar. Me bajé para ver qué pasaba y fue cuando la vi. Estaba más cerca esta vez, parada justo en medio del camino. Su rostro era una sombra oscura, pero podía distinguir un par de ojos hundidos que brillaban con un resplandor antinatural. El miedo me paralizó. Sentí un frío que me caló hasta los huesos, y un hedor nauseabundo llenó el aire. De repente, la mula soltó un relincho aterrador y se echó al suelo, como si algo invisible la hubiera derribado. En ese momento sentí una presión en el cuello, como si unas manos frías intentaran asfixiarme. Luché por respirar, me tambaleé hacia atrás y caí al suelo. Entonces, la voz volvió. Un susurro gutural, inhumano, que parecía venir de todas partes y de ninguna. «Vete»,
No sé cómo logré ponerme de pie y salir corriendo. Dejé la carreta, la mula y todo atrás. Corrí hasta que mis piernas no pudieron más y me desplomé justo en la entrada del rancho. Desperté al amanecer con fiebre y el cuerpo cubierto de moretones. Mi tío Ramón estaba junto a mí, con una expresión sombría. «No debiste haber ido solo», me dijo. «Ella te marcó». No entendí a qué se refería hasta que me levanté y vi mi reflejo en el agua del pilón. Tenía marcas en el cuello. No eran moretones normales, eran huellas de dedos, como si unas manos esqueléticas me hubieran sostenido con fuerza. Esa misma tarde, mi tío llamó a un curandero del pueblo. El hombre me revisó y confirmó lo que todos temían. No fue un simple susto. Esta cosa lo tocó, y si no lo curamos, se lo va a llevar. El limpia fue intensa. Hierbas, rezos, humo de copal y un líquido que me quemaba la piel al contacto. Me aseguraron que con eso estaría a salvo, pero me advirtieron que debía irme del rancho cuanto antes. Esa misma semana, mi madre consiguió que regresara a casa. Nunca volví a Yaumave. Pasaron los años, y aunque dejé atrás aquel pueblo, nunca olvidé lo que viví. Pero aquí viene lo peor. Hace un mes, encontré una caja con cosas viejas en la casa de mi madre. Entre papeles y fotos, hallé algo que me heló la sangre. Una carta de mi tío Ramón, fechada en 1992, 6 años después de lo sucedido. En ella decía que la bruja había vuelto, pero esta vez no fue vista en el rancho, fue vista en la casa de mi madre, en mi ventana. Mi tío murió ese mismo año en circunstancias extrañas, y mi madre nunca me mencionó nada al respecto. Solo sé que, algunas noches, todavía me despierto con la sensación de que alguien me observa. Y a veces, el viento me trae un susurro que ya he escuchado antes. Vete.